Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya en un par de minutos empezamos de todo un poco por la radio pública del oeste. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya está, listo. Muy bien, Carlos de Versalles se unió. Muy bien, Carlos de Versalles. Vamos a ver si se une Flavia, la saludamos ahora. Si no, la saludamos en el programa y después va a escuchar, va a ver el video. ¿Por qué no? ¿Qué está conectado? No me figura. Yo lo estoy viendo, me abrió. No, soy una... Perdón. Estabas en cualquiera. ¿Que también se extravió eso? Sí, se le extravió el Instagram. Hoy tenemos un día para los que ya están ahí. Hola, salió el sol finalmente. Como no podía ser de otro modo, cuando llegamos nosotros, sale el sol. Es así. Es inevitable. Básicamente, trata de no congelarme, Juan, porque no quisiera morir congelada acá. Sería de muy mal gusto empezar así el fin de semana. Upa. No. Separaste bien los cables. No, se encargó Separaste Rodrigo mucho. de eso. Te juro que no me supera el sufrimiento. Me muero. En fin, acá estaban los vecinos del lugar mandando mensaje. Por favor, paren un poco mandando mensaje. No, parece que se llevaron unas plantitas. Se llevaron unas plantitas, el grupo de vecinos. ¿Qué hicieron? ¿Llevaron unas plantitas? Se llevaron unas plantitas que había plantado Susana. Y alguien se habrá llevado. A mí en la casa de Castelar, antes de tener... No, en otra casa. Se llevaron, digamos, tomaron prestado algún plantín, seguramente. Qué Sí, muy feo. O sea, hacen esas cosas. En mi otra casa allá en Castelar, antes que pusiéramos las rejas, también yo plantaba, pero al otro día estaba el huequito entero, ¿viste? O sea, porque vos cuando plantás pones así, el plantín entero, no le dieron tiempo ni a desgranarse la tierra, ¿viste? No, claro, porque te queda... La sacaron limpita, dicen acá. Qué feo, eso no está bien, no está bien. Qué bajo cae la gente. Sí, tal cual. Y para colmo ahí hay una cámara, hay 2 cámaras ahí. Mira si les va a preocupar la cámara por estar robándose una plantita. Bueno, parece que no. No, definitivamente, no. Bueno, son las 5. Cualquier momento esto se larga, vamos a ver la lucecita ahí. Todavía está en la propaganda. Bueno, decí a dónde vas, eso es peligroso. Buenas tardes, dijo un petizo. No, permiso, dijo un petizo, Carlos. Y pero capaz que salió también, era educado el petizo. Y digo, bueno. Buenas y santas. Subo. No, bueno, pero apenas. Está bajo. Está totalmente bajo. Me voy a morir ahorcada con este cable. Camil Bell se unió. Y acá estamos y salió el sol. ¿Y por qué salió el sol? Porque ¿quién llegó? ¿Quién llegó? De todo. Llegamos nosotros y cambiamos, hasta ese poder tenemos, cambiamos el clima, porque estuvo horrendo, no me digan que no, esta mañana era un espanto, hacía frío, era un día de invierno, esperando el equinoccio. Pero salió, ya, ahora te lo cuento, ahora te explico, tranquilo, no vamos a dejar. Pero sale para los oyentes y los que nos siguen en las redes, de todo un poco. Para nosotros. No, por eso. Y los que no son oyentes o seguidores por Instagram, y bueno, yo no sé si van a tener sol en sus casas. Okay. Está nublado. Sí, seguro, y capaz que hasta llueve, capaz que hay una nube de esas como perseguía a la Pantera Rosa, ¿viste que le iba lloviendo en la cabeza? Bueno, capaz que hasta eso. Bueno, al margen de esto acá te estamos cargando energía de la buena desde De Todo Un Poco en la Radio Pública del Oeste, la 89.3, y si tenés ganas de vernos, además de escucharnos por la radio o de seguirnos por internet en laradiopublica.com.ar,
nos podés ver en Instagram. Y si todavía no sos nuestro seguidor en Instagram, anotate por ahí, @ de todo un poco radio 893. Y ayer le sacamos fotos a los nuevos seguidores. Así que hasta eso, podemos hacerte famosos. Bien, no se priven de llamarnos. Acá estamos con Irma. Hola, buenas tardes. Con Juan. Qué lindo estar con ustedes. Tenemos una invitada hoy que es Opa. Patricia. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Y acá Ángeles la gritona y la despeinada, como de costumbre, que los invita a pasar una hora con nosotros, bajando un cambio, deshaciéndonos de todo lo que nos cargó en la semana, que fue un montonazo, y poniendo buena energía y una sonrisa contagiosa y las neuronas espejo y todo lo demás para arrancar con buena pila el fin de semana. Y bueno, y llegar con un poco de energía también al lunes para poderlo empezar el lunes como corresponde. Hoy estaba escuchando uno de estos reels que circulan por ahí, que decían, ¿por qué el domingo, cuando al día siguiente, cuando no trabajamos, estamos deprimidos y el viernes estamos súper energéticos, a pesar de que estamos trabajando? Hermano, porque se viene el fin de, hermano, en fin. Superar Bien. las 6 de la tarde para Sí, adelante, el no, domingo después de es las una 3, tarea. sí, después de las 3 de la tarde ya el domingo, si encima está feo, No, es claro. una depresión. Ahí se sumaron Puede empezar antes el límite Melisita de y la presidenta de nuestro club, la Petrum. Bienvenidas. Bien, ya saben, si nos quieren dejar un mensaje, pueden, además de los que están en Instagram, pueden llamarnos al 4623-5794. Si cumplieron años esta semana, felicidades, y si los cumplen hoy también, y tenemos saludos. Muy bien, saludamos esta semana que cumplió años mi amiga querida Laura el día 18. No sé si está conectada por alguna otra vía porque vive lejos. Federico, que cumplió los años y que seguramente va a ver este video después. Hoy, Claudio, que también cumplió los años. Y hoy cumple Flavia, que pobre está trabajando en el Congreso de Radiología y que no sé si va a poder estar escuchando esto, pero seguramente después Le me va a mandamos escuchar. muy feliz Sí. cumpleaños a Flavia. Te queremos, Flavia. Vimos que está sobria en el Congreso. Vi unas fotos en las que se te ve sobria, así que bien, porque ha tenido conducta. ¿Sí? Es importante. A mí me gustaría mencionar, en cuanto a los cumpleaños, ayer 21 cumplió años Luciana, una chica muy resiliente que quiero mucho. Así que muy Bien. feliz cumpleaños. Felicidades, Lucía. Y también, en general, nosotros decimos las fechas de los cumpleaños, pero hoy en particular vamos a decir también algunas conmemoraciones sobre el día 22 de septiembre. El día del 22 de septiembre hoy se cumple un año que pasó a la eternidad, como decimos, Carlitos Balá, que es nuestra niñez. Fue parte de misma. nuestra infancia. Sí. No del chupetómetro en esta mesa, pero fue parte de nuestra no, infancia. pero sí de nuestra infancia. Y hoy hace un año de su partida. También, mucho más años, un 22 de septiembre falleció mi abuelo Felipe, el que cruzó el Atlántico y vino a nuestro país, que si bien es un hecho triste, constituyó el comienzo de mi familia nuclear porque en el tren de vuelta de Ayacucho a Buenos Aires se conocieron mis padres. Wow. Y así que este día en realidad fue como un anticipo de lo que iba a venir vos. Exacto. Bien, bien. Y también una última conmemoración justamente hoy, 22 de septiembre, y a propósito de lo que vamos a hablar después, se conmemora un nuevo año del fallecimiento de Dominguito Sarmiento, el hijo de Domingo, que falleció en la batalla de Curupaytí. Pero que vamos a dejar el suspenso sobre este particular. ¿Por qué lo mencionamos? ¿Por qué lo mencionamos? Pero justo coincide, o es causalidad, como No, dice sí. Mary, que haya ocurrido el 22 de septiembre. Bien. La semana pasada tuvimos un programa muy movilizante para todos, que fue monotemático. Hoy volvemos a la especie de normalidad así anárquica en la que nos movemos habitualmente, que es hablar de todo un poco. Pero, ¿qué pasó ayer? Sí, ¿qué pasó ayer? ¿Qué fue lo único importante ayer para rescatar? El día de la primavera. El día de la primavera. ¿Y el día de la primavera sin Palito Ortega? No existe. Ah. Y sí, no podemos, no hay medio en el que no hayan pasado este tema, no existe medio en el que no hayan pasado este tema.
Yo no quiero ser reiterativa en mi posición, en mi postura, en mis afirmaciones, pero recuerden que el mes de septiembre es el primer mes del año. O sea, el 1 de septiembre empieza el año, todo lo anterior no existe, ya venció, arrancamos ese día y septiembre es un flor de mes, porque pasan un montón de cosas. Más allá de esto de que la gente astronómicamente el equinoccio de primavera se va a dar mañana, día 23, a las 3:50 AM, si no me acuerdo mal, de todo modo la primavera empezó ayer y ayer, bueno, todos estábamos así, floridos. Nos vinimos acá coloridas hoy también. Sí, hoy. El doctor no tanto, pero nosotros nos vinimos un poco floridas también, como para entrar en clima. Acá, en realidad, aunque el día esté feo, nada, no nos importa. La primavera empezó ayer, hoy mejoró cuando llegamos nosotros acá y vamos para adelante. Un 21, de todos modos, como acá nos dicen precisamente por las redes, es el Día del Estudiante. Si habremos pasado picnics muertos de frío, tirados por ahí. También el Día de la Sanidad, por eso muchos ayer no trabajaban, en el mundo privado al menos. Se recordó el Día del Artista Plástico, el Día Mundial del Alzheimer, el Día Internacional de la Paz, modo primavera. ¿Sí? Ayer vimos ahí en el puente de la Facultad de Derecho, había una conocida marca de perfumes, había decorado todo el puente con flores de color rosa, porque ahora entre Barbie y la primavera y todo esto, Sí. está todo tiene que ser rosa. Así que era muy simpático de ver. No sacamos fotos, la verdad es que, bueno, me olvidé, ya está. ¿Y estaba lleno de flores? Estaba lleno de flores y las chicas te estaban probando un perfume El nuevo. puente de- El puente de Derecho, ¿viste Sí, que cruzás? ese puente que habría que, nosotros los estudiantes de Derecho de la UBA, decimos que habría que hacerle un juicio porque ese puente, cuando llueve, es una patinada y una rodada de alumnos cuando intentan bajar, porque no tiene escalones ni nada. O sea, es muy pintoresco, pero para Muy- transitarlo sí. es muy peligroso. No Pero solamente- eso se solucionaría con un tipo de Con un pintura suelo antideslizable. Sí, y Pero no lo han hecho. Y te aclaro, no solamente con lluvia. El año pasado hice ese mismo recorrido, transitando este mismo congreso, con tacos más altos que de costumbre, y la parte desde arriba hacia abajo fue un No, no, sufrimiento. Iba así, tambaleándome. Así que me sumo, si hay un change que pida un ajuste con este puente, me sumo a él ya. Bueno, vamos a otra cosa. Hoy, 22 de octubre, se celebra el Día Mundial sin coche. No sé si alguien lo notó en la calle. A mí no me parece que No. alguien se haya acordado Yo del vi en tema, la ¿no? autopista No, y creo que no se enteraron. Bien, vamos a ir por algunas otras curiosidades, porque esta semana preguntamos qué series recordaban en la época pre-Netflix, ¿sí? O sea, aquella en la que nosotros Streaming. crecimos, pre-streaming. Y bueno, y recibimos algunos inputs. Hay una, Estelita, si está por ahí, mandó Feliz Domingo. No, mi amor, Feliz Domingo no era una serie, por las dudas, ¿sí? Pero mandaron una cantidad de inputs. Las más votadas fueron el Super Agente 86, el Túnel del Tiempo, el Agente de Cipoll, Alf, The Big Bang Theory, y ahí Hechizada de Mi Bella Genio. Pero hay muchas más. Y en esto de tratar de... Primero nos íbamos a enfocar en una. ¿Por qué? Porque precisamente su primer capítulo fue en septiembre. Y resulta que un montón de todas estas arrancaron en septiembre, porque en septiembre arranca el año. Es así. O sea, es una nueva validación y que en septiembre empieza la vida, el año, Está lo que programa tenga a que ver. programa, Está totalmente. apuntando la teoría y Totalmente. hasta ahora Hasta vamos ahora en desventaja porque todos los viernes se encuentra un punto más para decir que el año empieza en es septiembre, ¿no? infranqueables. Y series además que fueron hiper exitosas y que duraron años en televisión. Después, si nos da el tiempo, porque si no me empiezan a correr, les cuento algunas. Pero elegimos enfocarnos en una que se estrenó el mismo día del cumpleaños de Laura, por eso la elegimos, que es el Super Agente 86 o Atrapen a Smart, ¿sí? Que juega con el juego de palabras, porque Smart quiere decir inteligente, ¿sí? O sea, atrapen a la inteligencia, no solamente a Maxwell Smart. No sé ustedes, pero yo disfruté de todos y cada uno de los capítulos de esta especie de parodia de la CIA, por un lado, o sea, de la época de la Guerra Fría, la CIA y caos, que la CIA que era control y caos que con K representaba la KGB, y que no le cayó muy bien a muchos americanos porque, autoridades americanas, no a la sociedad, porque, bueno, mostraba que un espía americano era como un poco tonto, patéticamente tonto por momentos. Sí. Y bueno, hay una serie de curiosidades
que lo hacen interesante, más allá de los personajes. Yo supongo que los Centennials y Millennials alguna vez habrán visto algún capítulo en algún lado. Lo que espero es que no se queden con esa película horrible que hizo, ¿cómo se llama esta chica? Ay, sí, no me acuerdo. Pero... Anne Hathaway y Steve Carell. Sí. Horrible, que si se quedaron con que eso era el Superagente 86, no, por favor, bórrenla, porque la serie fue superior, superadora. Don Adams fue realmente el Superagente 86, una especie de mezcla de 007 y el Inspector Clouseau, o sea, entre el torpe total y el habilidoso absoluto. En algún momento, esta serie fue ideada por Mel Brooks y Buck Henry, y en algún momento Mel Brooks declaró, lo voy a citar textual, que hasta ese momento nadie había hecho una serie con un idiota como protagonista. Entonces decidí ser el primero. Y vaya que le salió bien, porque la serie tuvo como 5 años de duración y 138 capítulos, y se repitió por décadas en todo, no solamente en el mercado americano, sino específica y especialmente en el mercado hispanoparlante. Porque este Don Adams hizo 2 cosas súper inteligentes en su vida. Una fue aceptar el personaje y al que le dio su propia impronta, porque la voz que uno escucha en la serie original, en la serie en inglés, no es la voz de él. O sea, se la rebuscó intentando hacerse su lugar en el mundo del arte, transformando su voz y haciendo imitaciones y todo esto. Entonces le creó la voz al personaje. Y en el doblaje latinoamericano, un actor mexicano, cuyo nombre ahora no me acuerdo, se llamaba, acá está, Jorge Arbizú, hizo también, por algún lado, un trabajo muy artesanal con el manejo de la voz y del personaje. Entonces hizo que la serie estuviera tan bien doblada y la voz y el personaje tan bien caracterizados, que hace que pasen las décadas y todavía se repite. Y hoy debe estar en alguna plataforma de streaming, yo no lo sé, pero está, sí, en YouTube seguro que están todos los capítulos. Y el talento de Jorge Arbizú, este actor, fue que dobló muy bien esos latiguillos propios de la serie que todos recordamos, ¿no? Tipo, el viejo truco de... o me creería si le dijera que es un ejército de 50.000 personas que viene a rescatarme y bueno, que son 2 chicos y un palito, me falló por un poquito así, o te dije que no me lo dijeras. O sea, todos esos fueron doblajes talentosos hechos por este mexicano, que hizo que de vuelta la serie se reprodujera hasta ahora en Latinoamérica, hasta hoy con éxito, y que si bien a los actores se los comió el personaje, o sea, nunca pudieron hacer ni el 86, ni la 99, ni el jefe, pudieron hacer de sus vidas algo más que eso, el actor, Don Adams, tuvo su segunda decisión inteligente, fue: no quiero cobrar $12.500 a la semana, quiero el viático mínimo, o sea, lo que cobraban de convenio y parte de las ganancias. Y se llenó de plata. Un adelantado, un adelantado, concepto claro. Fue mucho más acá en el Que tiempo. no, claro, que no existía entonces, fue brillante, por eso el personaje se lo comió, nunca pudo hacer nada ni exitoso ni no exitoso, digamos, o sea, pasó desapercibido cobró por su eso. vida, pero la pasó bomba hasta el último día de su vida, lleno de billetes. Y lo Así mágico que tenían bien. no solamente el Superagente 86, sino la serie de esa época, que nosotros veíamos los capítulos repetidos, pero no dejaba cambiabas, de ver. a este ya lo vi. No, lo volví a veces. ver. Y hoy los vuelvo a ver y estoy segura que Sí, me sí, acuerdo de yo memoria, ¿sí? Así que, bueno, como el tiempo es tirano, como solemos decir, nos vamos a ir entonces con un recuerdo musical de Get Smart, o sea, ponte inteligente, ¿sí? Y de la Gente 86. Y de ahí vamos a la tanda. Y de la tanda volvemos enseguida. No se vayan de ahí, por favor, no se vayan, que todo está por comenzar. Imposible olvidar esta música. Sí, los primeros, como siempre. En el Rocketolito, en la gente Colito, en la gente 13 que siempre estaba dentro de una caja. Claro.
Ahí estamos en espacio. Ahí estamos en espacio publicitario. Sí, nos faltaron porque como siempre falta tiempo acá, porque bueno, es así, es así. El tiempo es tirano. El tiempo es tirano, Ay, no ¿viste? sé, Que otra vez. otra No, vez. una frase Ay, novedosa. Una frase célebre acá. Pero para los que nos están siguiendo en las redes, quiero que sepan que la validación hasta que septiembre es el gran mes y punto, y se acabó. No solo los que mencioné, el superagente, el túnel del tiempo, ALF, The Big Bang Theory, Friends, que duró como 30.000 millones de años en el aire, Hechizada y Mi Bella Genio, para mi amiga Laura, Two and a Half Men, una serie que yo veía que de culto, que duró una sola temporada inglesa, que se llamó OVNI o UFO. Yo miraba UFO. Éramos Que- dos entonces. sí, sí. Es Dos, nada más. bueno saber que éramos Sí, dos, sí, sí, porque yo cada vez que la miraba digo me UFO. miran raro. No. La Ley y el Orden V, Sabrina, Los Beverly Ricos, El Auto Fantástico, Las Calles de San Francisco, Bonanza, Gran Chaparral, ER, Chicago Hope, Criminal Minds, FBI, El Mr. Crucero Ed. del Amor. No, es Mr. Ed no, la busqué, Ah, no. no, Más antigua, Eh, probablemente. Los Ángeles de Charlie, Bonanza, El Gran Chaparral, decía. Cold Case, Inolvidable, Valle de Pasiones, todas esas, y no seguí Pero buscando para más mí porque no tuve más porque tiempo. Los colegios empiezan en septiembre. No, Sí. me No, vengan a lo con mejor teoría. debe haber una- Ella tiene razón. La No, teoría. debe eso tener que antes. ver con algún inicio de temporada. Sí. En Estados Unidos el inicio de Claro. temporada es en septiembre. Y no. Ay, se unió Kikina. Kikina, este chiste mencionamos hace un rato porque vos dijiste que Feliz Domingo era una serie. Fue fuerte eso para mí. Vamos. ¿Volvemos? Sí. ¿Ya estamos de vuelta? Qué rápido. Y acá estamos con la música del Dr. Juan una vez más. Hoy el Dr. Juan va a tocar un tema que a nadie le puede pasar desapercibido, porque como ya adelantamos hoy en redes más temprano, ¿quién no tuvo alguna vez un dolor de cabeza? ¿Y cuántos Imposible. sufrieron de migraña? Imposible, nadie, no existe en el planeta alguien que pueda desconocer de qué se trata, y no hablemos de mi historia personal. Entonces, ¿nos contás un poco, Juan, sobre ese fastidio que representa? Primero aclarar que el dolor de cabeza es una... Horrible. No es que sea horrible. Hoy vamos a tratar de una forma especial del dolor de cabeza que es la migraña. Existen muchas causas de dolor de cabeza y en realidad también existen algunas causas de la migraña, pero son totalmente diferentes porque la migraña en realidad tiene un concepto hasta cierto punto genético en su producción. La migraña es un dolor de cabeza que puede ser pulsátil. Ahí es una de las diferencias con respecto a la cefalea común. Puede ser intensa o ser una sensación punzante. Generalmente la migraña afecta uno de los dos lados del cerebro, no los dos al mismo tiempo. A menudo suele estar acompañada de náuseas, a veces pueden ser vómitos, sensibilidad a la luz y al sonido. Los ataques de migraña pueden durar de varias horas, inclusive pueden estar presentes durante varios días. Y el dolor puede ser tan intenso que a veces interfiere con la actividad diaria que uno realiza. Los medicamentos pueden ayudar a prevenir alguna de las migrañas y a hacerlas menos dolorosas, sobre todo en combinación con medidas de autoayuda y cambios en el estilo de vida, que creo que son las cosas que deberíamos recordar prácticamente todos. Las migrañas pueden pasar por 4 etapas que yo voy a tomarme mi tiempo para intentar contárselas y que les sirva de referencia. Una es el prodromo, otra es aura, el otro es el momento del ataque típico de la migraña y el otro es el postdromo. Por ejemplo, el prodromo, que es la primera, que es un poco lo que empieza a aparecer, aparece 1 o 2 días antes de una migraña, pudiendo notar cambios sutiles que advierten que está por llegar la migraña. Entre otros, podemos ver signos de estreñimiento, cambios en el estado de ánimo, de la depresión o de la euforia, puede haber antojos por la comida, rigidez en el cuello, aumento de la cantidad de micciones, retención de líquidos o bostezos frecuentes. Chao, fui, ya está. El otro es el aura, que es el que le sigue a los prodromos. Para algunas personas el aura puede ocurrir antes o durante la migraña. Es un síntoma reversible del sistema nervioso.
Generalmente estas auras son visuales, pero también pueden incluir otras alteraciones. Comienza progresivamente, se incrementa durante unos minutos y puede durar hasta 1 hora. Algunos ejemplos de auras de las migrañas son fenómenos visuales. Es bastante frecuente que la gente sienta puntos brillantes en la mirada o destellos de luz. Otras veces pueden tener pérdida de la visión, que duran escasos minutos a tiempo, sensación de hormigueo en un brazo o en una pierna, entumecimiento y debilidad en el rostro o en un lado del cuerpo. Muchas veces pueden tener dificultades para hablar. Ahora pasamos al momento típico del ataque migrañoso. Una migraña suele durar de 4 a 72 horas si no se la trata. La frecuencia con la que ocurren las migrañas varía de una persona a otra. En general pueden ser poco frecuentes o aparecer varias veces en el mes. Durante una migraña pueden presentar síntomas como el dolor generalizado en un lado de la cabeza, pero a veces pueden ser los dos lados, un dolor que te hace sentir palpitaciones o que late, sensibilidad a la luz, al sonido y a veces a los olores, sobre todo olores intensos, y al tacto. Puede aparecer náuseas y vómitos, sobre todo cuando tienen los cuadros migrañosos más intensos. Y por último, el periodo postdrómico, o sea, el que aparece después del cuadro migrañoso, que aparece después de un ataque, y es posible que te sientas agotado, que te sientas confundido, como Kung Fu, ¿se acuerdan que era confundido? Estaba confundido. ¡Cuac! Exacto. ¡Cuac! Y sin fuerza hasta inclusive por un día completo. Algunas personas indican sentirse eufóricos, o sea, tenemos las dos opciones, los dos extremos. Las migrañas a menudo no se diagnostican y tampoco se tratan. Fíjense cómo es el tema. En general, las personas que padecen un cuadro migrañoso, lo mejor que pueden hacer es anotar cuántas veces ha ocurrido en el tiempo, cuánto ha durado y con qué han hecho para poder y qué han hecho para poder calmar ese cuadro migrañoso. Hay algo que sí les quiero mencionar, ya que hablo de esta forma, es en qué momento nosotros debemos consultar al médico o dirigirse a una sala de emergencia. Un dolor de cabeza abrupto e intenso como un trueno. Esto es directamente, ni lo duden, a un centro de diagnóstico o a ver al médico. Dolor de cabeza con fiebre, rigidez de nuca, confusión, convulsiones, visión doble, entumecimiento, debilidad de cualquier parte del cuerpo. Este es otro motivo en el cual no es una migraña común. Dolor de cabeza después de una lesión de la cabeza. Por ejemplo, el traumatismo y el dolor de cabeza. Esto es otra causa en la cual no es una migraña. Terminás en un tomógrafo ahí. Siempre. Un dolor de cabeza crónico que empeora después de toser, hacer un esfuerzo o un movimiento repentino. Tampoco es migraña. Esto es causa de ir a consultar al médico o de ir a un servicio de emergencia. Y el dolor de cabeza nuevo después de los 50 años. En esta mesa no hay nadie. En esta mesa pero no, porque no hay ninguna de registramos, 50. claro, lo registramos para cuando lleguemos a esa Exactamente. época de la vida. ¿Cuáles son las causas? Aunque las causas de migraña no se entienden completamente, la genética y los factores ambientales parecen jugar un papel importante. Por ejemplo, los cambios en el tronco encefálico, en el cual cualquiera que vive en el ámbito de la capital y del Gran Buenos Aires, como las contracturas cervicales o la artrosis a nivel cervical, y sus interacciones con el nervio trigémino, que es importante porque es una vía de dolor característica, podrían estar involucrados a la producción de una migraña. También podría existir un desequilibrio en sustancias químicas cerebrales, en las cuales la serotonina pasa a ser justamente uno de los motivos. Hay una serie de factores que desencadenan la migraña y en realidad les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, los cambios hormonales en las mujeres. Las fluctuaciones en los estrógenos que se producen antes o durante los periodos menstruales, el embarazo y la menopausia, parecen desencadenar dolores de cabeza que muchas de ellas normalmente mencionan. Las bebidas. ¡Epa! Entre ellas incluimos las bebidas alcohólicas y dentro de los alcohólicos el vino. Y dentro del vino, el vino tinto. ¡Oh! Estamos hasta ya está.
Estamos También afuera. otras bebidas es las bebidas que contienen cafeína. Ustedes han tomado estimulantes y el café, no podemos negarlo. El estrés en el trabajo o en la casa puede causar migrañas. Estímulos sensitivos como las luces brillantes o parpadeantes, al igual que los sonidos fuertes, pueden provocar migrañas. Yo a veces les comento a este excelente grupo que en realidad los que vemos pasando con los autos, con la música que le escuchamos a 2 cuadras, no entiendo cómo no sufren de migrañas. Pero bueno, olores fuertes provenientes de perfumes, disolventes de pintura, el tabaquismo pasivo, pueden también desencadenar. Los cambios del sueño, la falta de sueño o dormir demasiado, pueden desencadenar muchas veces la migraña. Factores físicos como el esfuerzo intenso, incluido la actividad sexual, podría provocar migrañas en algunos. Cambios climáticos, los medicamentos de los cuales los anticonceptivos orales y los vasodilatadores pueden ser causas de procesos migrañosos. Alimentos, que muchos de ustedes pueden tenerlo, los quesos maduros, al igual que los alimentos salados y procesados, pueden desencadenarla. Aditivos alimenticios, por ejemplo los edulcorantes como el aspartato y los conservantes como el glutamato monosódico son causa también. La lecitina de soja. La También, lecitina de sí. soja. Hay varios factores que te predisponen a tener migraña, entre ellos los antecedentes familiares. Si tienen un familiar con migraña, entonces van a tener un 50% de probabilidades de ser un migrañoso. El sexo, las mujeres son 3 veces más propensas a tener migrañas. Los cambios hormonales, como ya había mencionado, y en realidad, ¿quién puede tenerlo? La migraña es muy frecuente, afecta a 5 mujeres, a 1 de cada 16 hombres y a 11 de niños, son la proporción prácticamente de los migrañosos. Los ataques de migraña son 3 veces más frecuentes en las mujeres que en los varones, y en realidad su frecuencia aumenta a casi un 50% después de los 50 años. ¿Cómo las diagnosticamos? Un poco yo lo había anticipado. En realidad, el diagnóstico se basa en los síntomas informados por los pacientes. Estamos por ¿Cómo perder se al trata? mundo. La gravedad de la enfermedad de la migraña puede variar ampliamente. También muchos de los trastornos disponibles para justamente controlarla. Fundamentalmente lo que yo les dije al principio, anotar las veces que ocurren, las características y el tiempo que tardan, ver con qué está relacionado, y lo más importante es nuestros cuidados personales del estrés, del movimiento, de la actividad física. Estamos al horno con todo Estamos. eso. Está bien. Bien, antes que nos dé un pico de estrés o todo esto, yo puedo escribir un libro sobre esta historia. La migraña y el trigémino, pero lo vamos a dejar ahí. Nos vamos a la tanda después de haber aprendido todo esto y volvemos enseguida. No se vayan de ahí. Bájalo del todo. Bájalo del todo. Sí, está bueno. Mati Ferreira, bienvenido. Tamiteli, bienvenido. Hola, Noemí. Flavius, bueno, como te puse ahí desde el teléfono de Juan, te saludamos más temprano, te saludamos por Instagram, te saludamos en el programa al aire también. Espero que vi ahí una fotito, espero que estén celebrando, pero súper bien, y sabemos que estás sobria por lo que se ve en las fotos. Aunque son estáticas, estás derechita, es importante. Bien. Jesus, qué bueno verte. Y Luchi también. Nos quedamos con nos duele la cabeza. Sí. Ok. También una Nos duele cosa la que ayer, por ejemplo, yo había perdido Otra algo en cosa. mi casa. Otra cosa más. Otra cosa, porque esta semana vengo... Una sé. semana de Venís de pérdida. pérdida en Pérdida, pérdida. Esa semana de Pero pérdida. me estalló un dolor de cabeza, creo que tenía la presión alta, porque Estrés. no podía creer que... Se no- hubiera perdido, que no pudieras encontrar. En realidad no lo habíamos perdido, no recordábamos con mi hijo dónde, preservando ese documento, lo habíamos guardado. En vez de guardarlo donde siempre guardan las cosas, para que estuviese más a resguardo, y no, pero Se estábamos... No. Mi Y me querida estalló la Irma cabeza. y nuestros oyentes
Acuérdense, cuando nosotros hablamos justamente de las pérdidas y de los trastornos de memoria, que una de las causas por las cuales uno pierde las cosas, que no se pierde, sino que es justamente que no tienen carga emotiva. O sea, a ese documento no le habías asignado una carga emotiva, por eso lo perdieron. Pero, ¿era que no tiene o que tiene mucha? ¿También puede tener mucha? A ver. Ay, mismo. Estamos con tu cortina, estamos escuchando la cortina de fondo de Irma, hoy que la estrenamos la semana pasada, porque la habíamos elegido y nunca la usábamos. Y hoy este bloque, como también adelantamos un poco hoy en las redes, les contábamos que la semana pasada que estuvimos con el maestro Aldo, o sea, el ir a esa entrevista nos llevó a leer algunas cosas sobre el Día del Maestro, Sarmiento y todo esto. Y en algún lado no salió el costado cholulo, porque la verdad es que la vida amorosa de Sarmiento daría para unos 5 o 6 programas mínimo nuestros, sin tocar ningún otro tema, porque el padre del aula no solo supo cultivar el aspecto académico e intelectual, sino que también cuidó muy bien el lado afectivo, digamos, ¿sí? A lo largo de la vida contó con la compañía de varias mujeres muy importantes y muy empoderadas en muchos casos, con quienes trabó lazos de amistad, amor y otras yerbas, tampoco nos vamos a poner tan estrictos, ¿no? Pero que sin duda dejaron huellas en él y en su trayectoria. Entonces, hoy Irma nos va a contar sobre algunas, y esto demuestra que una apariencia no muy agraciada con un buen poder de oratoria se recontracompensa, porque lindo no era. Él mismo decía que era feo, pero que dentro... Tenía labia, sí, evidentemente. Sí, que evidentemente igual conquistaba a las mujeres a pesar de ser un hombre feo, que él mismo se definía como tal. Pero podríamos decir que la vida de Sarmiento estuvo marcada por la relación con las mujeres, no solamente con las mujeres desde el punto de vista amoroso del amor de pareja, sino que las mujeres en general. Podemos mencionar como una primera su madre, Paula Albarracín, ¿sí?, que lo acompañó incluso, después vamos a contar por qué, criando a su única hija mujer. También sus hermanas, dijimos el otro día cuando hicimos la introducción antes de la participación bellísima de Aldo en nuestro programa, que él fue el quinto de una familia de 8 hijos, que solo sobrevivieron él y sus 4 hermanas mujeres, con las que también convivió largos años. Y después, en cuanto al aspecto enamoradizo del padre del aula, podríamos decir que tuvo 3 amores. Un primer amor fue María de Jesús del Canto, que fue, como dije hace un minuto, la madre de su hija biológica, Emilia Faustina Ana, pero tenía mucha diferencia de edad. Es más, era una alumna que él conoce cuando viaja a Chile, cuando se tiene que ir exiliado. Y María de Jesús muere en el parto de su hija Emilia. Luego, también en Chile, se casa con Benita Martínez Pastorizo, pero se dice con bastante certeza que en realidad Benita estaba casada con Domingo Calvo, y cuando la conoce estaba casada con Domingo Calvo, y se dice que desde ese momento fueron... Flashearon. Sí. Cuando fallece Domingo Calvo, entonces se casan. Y adopta al hijo de Benita, que era Dominguito. Algunos también dicen, en una época en que no existía el ADN, ni mucho menos, que ese afán de protección y de educación y de amor, que incluso lo llevó a escribir un libro sobre su vida, de Domingo Faustino Sarmiento por su hijo adoptivo Dominguito, en realidad se sospecha que era por las fechas, además, su hijo. Aparte, casualidad que se llame Domingo también. Sí, pero Domingo también se llamaba el supuesto padre biológico. Sí, o sea, era una forma Domingo Calvo era el marido de Benita, que algunos dicen que era una picardía de Benita porque nunca se iba a equivocar de en marido, amante, hijo. El amante y el hijo, todos se llamaron Domingo.
El matrimonio con Benita no fue un matrimonio, digamos, que nació para durar, porque precisamente en parte, por un lado, por esta fama de enamoradizo de Sarmiento, y por otro porque Benita era celosa a la enésima potencia, al punto tal que en algunos momentos le decía a los amigos, ya cuando vinieron a vivir a Buenos Aires, que lo invitaran a cenar, etcétera, para salir de la persecución de Benita en cuanto a qué hacía, dónde iba, etcétera. El matrimonio con Benita, entonces, le decía, no prosperó porque Sarmiento había conocido ya cuando era una niña a Aurelia Vélez Sarsfield, la conoció en Montevideo cuando Aurelia tenía 10 años, porque había ido a visitar a Vélez Sarsfield, nuestro redactor del Código Civil argentino, a Uruguay, que estaba exiliado por cuestiones políticas, y luego, ya pasados los años, cuando Aurelia tenía 19 años, la vuelve a encontrar aquí en Buenos Aires. Y ahí se dice que el flechazo, podemos decir, flashearon ambos. Del aula, ambos flashearon. Aurelia había nacido en el año 36, el 8 de junio del año 36, y era hija del segundo matrimonio de Vélez Sarsfield. Incluso era la que ofició de secretaria de Vélez en toda la redacción del Código Civil. Ellos vivían, después Patricia va a ahondar sobre eso, no quiero spoilearla como a veces hago, vivían en la zona, en lo que es hoy el microcentro, y tenían una quinta en Almagro, donde hoy está ubicado el Hospital Italiano. Mira. Y se dice que Dalmacio Vélez Sarsfield, ayudado por su hija que oficiaba de secretaria, algunos dicen que fue más allá y que incluso como ella estaba muy vesada en cuestiones jurídicas, escribía también, lo redactaron en esta quinta de Almagro. Aurelia estaba casada, se casó joven con un primo de ella a los 22 años, pero fue un matrimonio que duró solamente 8 meses, porque se supone que le había sido infiel con Carlos Echenique, un personaje que Pedro lo mata en un arranque de ira, un rapto de celos, etcétera. Y años más tarde Pedro no cumple condena por esa muerte porque se lo declara insano. Esa práctica legal ya existía entonces, ¿no? O sea, un arrebato de celos era insanía. Sí, fue declarado demente, entonces, claro. bueno, Zafó. No cayó preso por esa muerte. Decía entonces que a partir del momento, cuando ella tenía 19 años, que conoce que se reencuentra a Sarmiento, pero que bueno, lo conoce, porque en definitiva antes era una niña, no se separaron más, aunque sí puede ser desde el punto de vista de no estar juntos, pero fue una relación de idas y vueltas que marcó la historia. Ella era una chica muy, muy instruida, muy preparada para la época, sabía hablar inglés, fue educada por institutrices, pero también le brindó educación su padre, tuvo una educación como se hacía con las chicas de la época, que era en el domicilio, etcétera, pero con una muy buena formación. Y eso la llevó también a frecuentar las reuniones o las tertulias, incluso políticas, etcétera, pero no desde el punto de vista como lo hacían otras mujeres, como acompañando a los hombres de la época, sino interviniendo en esas tertulias, al punto tal que incluso ella fue una de las principales fomentadoras, sería la palabra correcta, de la postulación de Sarmiento como presidente de la Nación, junto con Mansilla y Pose, pero fue un ingrediente fundamental la participación de Aurelia. En ese momento que se me acaban de caer las cosas ahora además, pero en ese momento que se postuló la candidatura de Sarmiento, Sarmiento estaba en Estados Unidos. Le quería leer algunas cuestiones
atinentes a la definición que tanto hicieron de esta historia de amor en años, por un lado Sarmiento y por otro lado Aurelia. En el trayecto, cuando no se veían o cuando o Sarmiento estaba en Estados Unidos o ella después viajó a Europa, etcétera, se escribieron miles de cartas que muchas de ellas, como se consideraron cartas de amor y de una relación que no estaba bien, privada y prohibida, muchas de ellas se perdieron. La definición que dice Aurelia cuando fallece Sarmiento, dice: me alegra que lo recuerden, pero a mí no me va a gustar ver su figura tiesa convertida en bronce, porque ese hombre fue mi hombre, yo lo abracé y lo besé, apoyé mi cabeza sobre su pecho y él la sostuvo con sus manos grandes y fuertes, compartí sus incertidumbres y sus angustias, lo vi dudar y alegrarse, tuvimos miedo y muchas veces lloramos juntos, y ahora quedará hecho estatua en medio de estos árboles de los que tanto me habló y que yo misma vi plantar. Dentro de algunos años, cuando ya yo no esté, él permanecerá allí, quieto, helado. De vez en cuando le llevarán flores y leerán discursos en su pedestal, pero nadie podrá recordar el calor de sus abrazos, la intensidad de su mirada, la ternura de sus palabras. No quiero verlo convertido en bronce. Wow. Esto lo dijo a propósito de Sarmiento fallece en 1888 y 2 años después se coloca la estatua que existe hoy en día en lo que es la zona del Parque 3 de Febrero en la avenida Sarmiento, de la cual hubo muchísimas polémicas porque se manda a realizar esa estatua nada menos que Rodin, y fue la única estatua que Rodin hizo fuera de Francia. Pero ¿qué pasó? La cara de Sarmiento se la consideró monstruosa, es más, tuvo que tener mucho tiempo de vigilancia a la estatua porque les pareció abominable. Se inauguró el 25 de mayo de 1900 y muchos optaban porque la sacaran, porque decía que tenía la cara de un mono o de un orangután. Bueno, finalmente la estatua sigue allí y las palabras de Aurelia fueron a propósito de enterarse por los diarios que iban a colocar, en ese momento estaba en Europa, que iban a colocar la estatua. A tal punto este amor que cuando él estaba por morir en Asunción, ella se va unos días antes. Algunos creen que para no ver a su amor en el lecho de muerte. Pero lo acompañó casi hasta los últimos días. Y me gustaría decir una última frase, esta de Sarmiento, que dijo: en medio de tantos desencantos y traiciones me queda el consuelo de haber sido amado como me amaron usted por Aurelia, su padre, Dalmacio Vélez Arfield, Aberastain, que era un amigo, Pose, que era otro amigo, Marimán, que era una amiga cuando estuvo en Estados Unidos, y algunos otros. Y es súper conmovedora esa carta. Nos vamos a ir a la tanda con un tema que me parece que es perfecto para cerrar esto, pero antes, una cosa que leí, porque la verdad que es una historia de amor apasionante, sí. ¿No? Algo súper cortito, que dijo Sarmiento a Aurelia: venga, juntemos nuestros desencantos para ver sonriendo pasar la vida. Bellísimo. Y nos vamos con Amor Clandestino ya a la tanda. No se vayan. Bellísimo este tema, me encanta. Maná. Sí, Pero me más. encanta. Me encanta. Cuando pensamos en temas, yo dije que así, tuki, y salió derecho. Baja un cachito, así podemos hacerlo. Déjalo un Bueno, se sumaron Mati, Mónica, Gladys. Hola Gladys, hace un montón que no te veo. Marcelo, muy bien, Marcelo, nuevo seguidor desde ayer, bajo presión, pero seguidor desde ayer. Mentira, Marcelo. Me imagino que están ahí celebrándole todavía al cumple a Flavia, ¿no? ¿Estás sin volumen?
Bueno, gracias a todos por estar y de todos modos la parte que se perdieron la van a poder escuchar después, así cuando estén aburridos y no sepan qué hacer, entre poner una aburrida película en Netflix, nos escuchan a nosotros en el Instagram. No se van a arrepentir, ¿sí? Bien. Uy, quedaban 7.500 datos, pero no era, pero pasamos olvídate, de no, aparte, Hay mucho trabajo. sí, hay mucho pero texto. impresionante, sí. Y además, o sea, es que yo quería buscar las cartas, no las de Aurelia porque prácticamente se perdieron todas, o las hicieron... Las perdieron. Con la americana, se guardan Con todas la las americana cartas de hay él. 157 cartas, de las sí. cuales casi todas escribió él. Sí. Y, bueno, esta Mary Mann fue una apoyatura fundamental cuando falleció Dominguín en esas cartas. Sí, Esas sí se conservan. Bueno, igual apasionante lo que escribió ella. Esto que es un renglón, me lo traje Ese renglón, así, sí, sí, anotadito, ¿no? En un papel. Pero porque me pareció tan que bello. en vez de contar tanto, Sí, leer, porque sí. las palabras de ella No. son... hay una cuestión sobre la tumba, que, bueno, si te queda un segundo digo, que... viste que... Ya volvemos, ¿no? Estamos de regreso. Ah, estamos de regreso. ¿Ya? Bueno, va a Uy. quedar para otro capítulo de... Subirlo un poquito. Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos. Estamos Que full con la comemos una música, fruta ¿eh? prohibida Estamos nos full encanta con- y lo sabemos. Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego a un restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Tú calladito, baby, te Y acá estamos de regreso y seguimos con la música a tope, amor clandestino. O Shakira, ¿quién mejor para iniciar este último bloque del programa que un tema llamado Clandestino que cantan Shakira y Maluma? No existe nada mejor. Bueno, vamos a continuar con estas historias de amantes, rescatando un punto, que es que a veces hay que ser cuidadosos, porque un descuido te puede poner en peligro y la historia no siempre te cuenta estas cosas. Pero antes de eso, vamos a presentar formalmente a Patricia, que hoy se sumó acá con nosotros. La vamos a poner más cerca del micrófono Sí, porque así no es se gritona escucha. como yo. Patricia es licenciada en química e hizo este año el taller de radio. Otra más. ¿Y qué le vamos a hacer? También. Irma, Otra más. Sí, porque, viste, yo la siempre- química nos persigue. yo, No pa- persigue, yo pasé por la no. vida con un nombre que no era común cuando yo era chica. Con esto de ser química y además virginiana. Tengo el combo doble queso, doble huevo, soy un Big Mac. Bien, bueno, Patricia se sumó, ella hizo el taller este año Este año. acá en el municipio y hoy es nuestra invitada para seguir en esto de la historia de Sarmiento y que, bueno, a veces las historias de amantes están buenas, pero pueden pasar cosas relacionadas con esas y como dijimos hoy en el manual del alumno bonaerense, eso no te lo cuentan, ¿sí? Así que las dejo a Bien. ustedes, Irma y Patricia. Bien. Primero, bueno, agradezco a Ángeles toda esta conexión y también a Antonio Crudo por si nos están escuchando. Entonces sí, a mí me encantó esta historia que pondría como título El día que quisieron matar a Sarmiento. Bien, ocurrió que en 1873, cuando transcurría el 5º año de su mandato, ¿no?, como presidente de la nación. Y claro, con tantos años y por su carácter y su forma de ser, tenía muchos enemigos. Y resulta que dentro de la historia relacionada con el interior del país, había un caudillo, Ricardo López Jordán, que no tenía buena prensa. Y esta buena prensa, frente por supuesto a Sarmiento, no se acrecentó porque ordenó el asesinato de Justo José de Urquiza. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, porque Justo José de Urquiza empezó a hacer acuerdos con Sarmiento cuando era presidente. Esto empezó a molestarle mucho justamente a López Jordán y mandó a matar, a asesinar al gobernador Justo José de Urquiza. Bien, Sarmiento tomó el crimen como algo muy personal. Envió un ejército a Entre Ríos para combatir justamente al caudillo
y también lo declaró reo de rebelión. Y por su captura ofrecía 100.000 pesos, que para la época era un montón, ¿no? Bien, entonces muy probablemente en el cuartel general de López Jordán surgió la idea de matar al presidente. Entonces vamos directamente al hecho concreto de lo que pasó una noche, un sábado a la noche del 23 de agosto de 1873. Bien, hoy estamos 22 de septiembre. Un mes atrás se cumplieron 150 años de este hecho. Así que tenemos un número muy bueno para festejar. No sé si festejar, bueno, para que claro, sobrevivió. Sobrevivió. Bien. Entonces, alrededor de las 21 horas, Sarmiento sale de su casa en la calle Maipú, entre Tucumán y Viamonte, y se dirigía al domicilio del ministro, en ese momento de Interior, Vélez Arfield, y su hija Aurelia. Como ya lo dijo Irma, mantenía Sarmiento una relación amorosa. Sarmiento iba en su carruaje, acompañado solo con el cochero, porque no se trataba de una visita oficial. No, me imagino, nos podemos imaginar que no. Recorre 2 cuadras y cuando la galera llega a la esquina de Maipú y Corrientes, los hermanos Francisco y Pedro Guerri, contratados para el atentado, salieron a la sombra y dispararon contra la cabina. Bien, en un primer momento, estos dos italianos, porque vamos a ver cuál era su procedencia, en un primer momento habían pensado en matar a los 2 caballos que tiraban de la carroza y luego apuñalar al mandatario. Sin embargo, no se sabe por qué cambiaron de idea. Algunos perdigones atravesaban la ventanilla, salieron por el otro lado, pero ahí ocurrió algo insólito. El trabuco que llevaba uno de ellos estaba tan cargado de pólvora que al disparar estalló y dañó gravemente la mano del joven. Y incluso se dice que perdió el dedo pulgar. Su hermano lo asistió porque estaba herido y se refugiaron en una casa. Bien, cuentan que los proyectiles habían embebido en bicloruro de mercurio y los puñales también en sulfato de estricnina. O sea que a la menor herida que se causase la víctima moriría. Pero a mí me llama la atención un poco por qué no murió justamente uno de los atacantes. Pero digamos que así fue lo que dicen. Se pusieron guantes tal vez. Igual se los veía muy torpes. Sí, o sea, la historia los recordará como de un contrato. Seguramente los contrataron por poca plata, era bajo perfil. Bueno, sí, en ese momento eran 10.000 pesos frente a lo que ofrecía Sarmiento por la cabeza de López Jordán, sí, indudablemente parece que era poco. Y entonces, para repartir entre 2. Entre 3 en entre realidad, porque había un tercero, el tercero, claro. Luis Casimir era el que avisaba, porque estos 2 que eran italianos hacía poco que habían llegado al país, no lo conocían a Sarmiento. Entonces había una tercera persona que tenía un silbato, tenía un silbido largo, mejor dicho, le tenían que avisar cuando se acercaba el carruaje del presidente. Voy a hacer un comentario para los más jóvenes: no había Instagram hace 150 años, no había fotos compartidas ni ninguna de esas cosas, entonces no tenían ni idea cómo lucía el presidente. Sí, aparte yo creo que la galera no se vea reconocida, porque tampoco no creo que se viera mucho a Sarmiento. No tenía un logo en la puerta que decía... Volviendo a Aurelia, sí, también era un camino habitual que hacía sin custodia, sí, porque era visitante a la casa de Vélez. Exacto. Y otro hecho curioso es que, dada la avanzada sordera de Sarmiento, sumado al ruido que hacían los cascos de los caballos sobre el empedrado, hicieron que el presidente no se diera cuenta de lo ocurrido. Solo al llegar a la casa de los Vélez Arfield, en la calle Cangallo, justamente, le contaron lo sucedido. Bueno, después, al otro día, Sarmiento se quedó totalmente sorprendido. Al otro día Sarmiento hizo declaraciones sobre lo ocurrido. Por suerte, no sufrí daño corporal alguno, pero sí en mi espíritu. Y además agregó: hirieron la más alta investidura que puede ostentar un ciudadano de la República. Se resquebrajó el respeto a la autoridad.
Bueno, después sigue un poco la historia de, no sé si, ¿también la historia? Hay una Hay una frase frase relevante de los- que dice el que si, como dijo Patricia, que estaba envenenada la pólvora y la Los punta de cuchillos. los cuchillos, Los puñales, sí. dice, si me hubiesen herido, aunque levemente, me hubiesen matado con Claro, ella, por el veneno. hubiesen pensado que me morí de miedo. Mis opositores, ¿no? Sí, claro, obviamente. No Aurelia, ni sus Sí, amigos, sí. ni esas personas a las que le agradeció. No estaba esta historia en el manual del alumno bonaerense. No, para No. nada, es toda una sorpresa lo que pasó. Bueno, con estos hermanos y el otro, Luis Casimiro, los encontraron, la policía pudo obtener datos en los cuales siguieron todo el movimiento de los que escaparon también para Montevideo, y no pudieron saber, había documentos que en realidad se los perdieron, o se lo sacaron y no podemos saber bien quién. Pero todo detenta que fue a través de López Jordán, el ideólogo, digamos. Bueno, el resto nos va a quedar librado a la imaginación porque Sofía, a quien hoy no le agradecimos, yo no le agradecí, no la saludé a Sofía, nuestra operadora estrella, qué feo de mí. Ahora le hacemos el agradecimiento full, de comienzo a fin, nos está haciendo señas como al penado 14 para que la cortemos de una vez y nos vayamos, porque llega el tiempo es tirano una vez más y estamos llegando al fin. Y como siempre, para los que no nos ven, les contamos que tenemos un montón de cosas pendientes y que no llegaron a entrar. Y para los que nos ven, bueno, van a ver hojas y hojas y hojas de cosas que no diremos hasta otro día. Entonces, esperamos que de todos modos se hayan cargado todos, como siempre, de Que se energía, hayan de la divertido, buena. que hayan aprendido, Claro, y bueno, que lo pasen bien. Que este haya sido un lindo espacio para todos nosotros. Acá, bueno, antes de cerrar, vamos a recordarles que en la 89.3 sigue la programación habitual y está la gente de Esperando el Impacto también mirándonos con cara de chicos, se están demorando un poco, ¿sí? Así que vamos a, agradecer a Irma, a Juan y a Gracias, Patricia. buenas tardes y Gracias. buen fin de semana. Gracias a ustedes. Gracias, Patri, por tu participación. Gracias, Juan, por habernos enseñado hoy estas cosas con el dolor de cabeza. Nuevamente, esperamos que hayan cargado las pilas, que lleguen al lunes con súper energía. El sol ya salió y por lo que se ve no se va a volver a ir. Así que estamos felices. Gracias por escucharnos, por permitirnos estar dentro de su mundo por un ratito, por dejarnos entrar en sus casas o donde quiera que estén en este momento. Nos vamos a ir hasta el próximo viernes con un tema que cómo se podía llamar, considerando que acá la que suscribe siempre hincha con esto. September, Earth, Wind and Fire. ¿Sabes Nos qué te iba a cantan, decir? nos van a tocar ¿Qué esperabas? septiembre. No. Y de acá nos vamos. Lo Tengan sospeché desde un principio. Ay, qué mala gente, me hacen bullying, por favor, vengan a salvarme. No se vayan de ahí, nos vemos, esta es el mejor lugar para estar, nos vemos el viernes que viene, los esperamos de vuelta, seguimos en contacto por las redes y gracias por acompañarnos. Buen Chau, fin chau, de. buen fin de. Chao. Ahí voy. Ahora tenemos que cortar. Ahora Bueno, tenemos vos que viste ya, salir. tenemos que ir a saludar allá, chiqui, saludamos. Chau. Después sacamos Buen una fin foto de con Patricia. semana. Hasta el otro viernes. Hermoso programa, gracias Noemí, gracias Estel y no, y ya.